Muy buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros acá en el espacio de la entrevista. Yo soy Armando Godoy y es un gusto que cierre la semana con nosotros y, por supuesto, una semana donde se han dado a conocer medidas importantes que ha impulsado el presidente Nayib Bukele para aliviar el bolsillo de los salvadoreños, sobre todo en medio de esta crisis. Y a lo largo de esta semana les hemos venido contando precisamente cómo ha venido avanzando todas estas medidas impulsadas por el gobierno. Y una de ellas, y creo que también es una importante, es todo el tema de la energía. Por eso nos acompaña esta noche el presidente de CEL, Daniel Álvarez, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Armando. Buenas noches a todos los que nos ven. Un gusto. Bueno, de hecho queremos comenzar dándole un poco de contexto al pueblo salvadoreño, y es que, a ver, uno de los servicios que se ve afectado en mayor medida por el incremento de los precios del petróleo a raíz de la crisis económica internacional es el de la energía eléctrica. Es por ello que, para reducir el impacto en el país, el Ejecutivo ha propuesto el uso de las energías renovables, el congelamiento de la tarifa energética, entre otras acciones que ayudan directamente a las familias salvadoreñas. Vea esta nota. Hay que garantizar que no haya un aumento en el pago de la factura de la luz a pesar de la situación de la crisis mundial. Esa fue la orden del presidente Nayib Bukele. El titular de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Daniel Álvarez, explicó cuáles son las reformas aprobadas para frenar ese impacto negativo en la población. De hecho, ya se preveía un incremento para el próximo mes. La CIGED reportaba que íbamos a tener un incremento, que eso va a ser trasladado a nuestros recibos, por una 4.16% en la tarifa eléctrica. Y esto viene dado por el efecto del incremento en los precios del petróleo. Esto que se tenía previsto que sucediera en el 15 de abril ya no va a suceder. Con esto lo detuvimos. Las energías renovables que produce la CEL evitarán que se presenten incrementos en los recibos que mensualmente lleguen a los hogares durante la inflación. Y en lugar de llenarle las arcas a una institución que antes no sabemos en qué se gastaba en el dinero, hoy se va a ver reflejado en nuestras facturas eléctricas, en donde vamos a estar soportando un impacto por algo que no podemos controlar, que es el petróleo, pero sí podemos controlar la generación que nosotros tenemos en plantas hidroeléctricas y en plantas geotérmicas. Aclaró que las empresas distribuidoras están obligadas a suscribir estos contratos para beneficiar a las familias salvadoreñas. Nosotros teníamos que concursar con un generador que fuera de búnker, entonces, y podía darse la situación en la cual no nos contrataran y eso hace que afecte el precio en el recibo de luz eléctrica. Ahora ya no va a ser así. Ahora las distribuidoras, por ley, nos tienen que contratar a nosotros al precio que nosotros definamos y que sea conveniente para la tarifa. Otra de las reformas es evitar que incremente el costo del servicio de agua potable a la población. Para ello, la CEL cubrirá la demanda de energía que consume ANDA. Álvarez exhortó a los salvadoreños a cuidar y hacer buen uso de los servicios. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Importante esta explicación. A ver, Daniel, quizás para que el pueblo salvadoreño le quede un poco claro este tema, no habrá incremento en la tarifa eléctrica. No, gracias a las medidas que el presidente estaba impulsando, ya nosotros enviamos 2 piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa con la cual nosotros podemos detener este incremento y que no se vea reflejado todo este problema con el tema de Ucrania y las grandes potencias que está complicando al mundo entero. De eso, como lo decía la nota, no tenemos control, así como no lo tuvimos en la pandemia, pero nosotros sí podemos tomar acciones que vengan a no impactar al bolsillo de todos nosotros, puesto que con estas medidas nosotros lo que estamos haciendo es que no vaya a haber un incremento en nuestro recibo de la luz. Claro, ¿qué medidas en concreto ha tomado la CEL precisamente, bueno, el gobierno, el presidente Nayib Bukele, para precisamente frenar este incremento? Bueno, número 1 es diferir ese incremento de la tarifa. Ya hay pues una normativa que dice que no vamos a incrementarlo por una medida de crisis, por una medida de emergencia, en el cual ya estaba previsto que subiera en más del 4% a mediados de abril. Con esto ya lo detuvimos. Obviamente ya no va a haber un incremento durante el tiempo en que esté la crisis, pues. Entonces, con esto, ese es el paso número 1, detener el incremento. El paso número 2 es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para soportar el precio por el alza del combustible? Eso
viene con energías que no dependan de gasolina, de búnker, como tal. Entonces, la CEL, ¿qué es lo que produce? Bueno, produce por energía hidroeléctrica y produce por energía geotérmica por medio de la geo. Y eso sí ya puede tener precios estables. Y tal cual lo dijo el presidente de la República en la cadena, bueno, nosotros nos tenemos que amarrar el cincho. Nosotros no somos una empresa que tenemos que ganar utilidades. Nosotros estamos para que las acciones que tomamos sean en beneficio de un país o de la población. Entonces eso es precisamente lo que hacemos. Ese fue el paso número 2. ¿Cómo podíamos llegar a hacer esto? Bueno, las distribuidoras son privadas, las distribuidoras nos tienen que contratar la energía que nosotros generamos y entonces hoy ya por ley las distribuidoras nos tienen que contratar independientemente si hay otro actor con combustibles fósiles. Y la energía que nosotros estemos produciendo por medio de hidroeléctrica y geotérmica, nosotros vamos a estabilizar este precio y lo vamos a dar un precio fijo que no depende de la volatilidad de lo que cueste la gasolina. Precisamente estamos viendo este gráfico donde usted ayer explicaba en conferencia de prensa sobre el descuento de los precios de los contratos que suscriba el Estado precisamente con las distribuidoras será percibido por los consumidores. ¿Cómo esto se va a trasladar precisamente en beneficio para la gente? Bueno, antes, en los gobiernos anteriores, así como estaba diseñado el tema del precio de la energía eléctrica, que lo veían como un negocio, hasta incluyendo a las empresas del Estado, que son las CEL, bueno, todos se aprovechaban del incremento de la gasolina. Sí, porque nunca hubo una reducción. No, ¿por qué? Porque lo que hacían era aprovecharse, decían que la gasolina estaba cara y daban el precio de la energía geotérmica y la energía hidroeléctrica a precios de petróleo. Eso es lo que estamos evitando aquí. Nosotros vamos a dar la energía hidroeléctrica a un precio en donde solo se pague su operación y su mantenimiento. Pues tenemos que mantener las máquinas para que sigan produciendo energía y tenemos que pagar el salario de todos los ingenieros que están en el departamento de generación. Entonces, es eso lo que nosotros vamos a hacer, reducir nuestro gasto y nuestro ingreso al mínimo para que la CEL pueda seguir produciendo energía eléctrica. Y eso también, me imagino, incorpora la geotermia, ¿no? Exactamente, la geotermia. Insisto, son dos tecnologías que no dependen de la volatilidad del precio de la gasolina. Nosotros podemos fijar un precio en el cual tal cual lo dijo el presidente, insisto, las instituciones del Estado nos tenemos que apretar el cincho. Estamos viendo en qué podemos disminuir nuestro gasto administrativo sin dejar de lado la operación, el mantenimiento y obviamente la inversión pública que en un futuro va a servir para poder detener todavía más estos cambios en los precios internacionales del petróleo. Claro. Esta es una medida histórica que se toma, tomando en cuenta que en anteriores gobiernos y en anteriores años se habían dado, de hecho, algunas crisis, sin embargo, no habían tomado ninguna decisión los gobiernos anteriores y menos presidentes anteriores de CEL. ¿Qué es lo que ha hecho diferente la gestión del presidente Nayib Bukele para que se tome este tipo de decisiones? Número uno, nosotros no somos empleados de una multinacional, somos funcionarios públicos y las decisiones que toma el presidente de la República van basadas en una cabeza de Estado, no en un CEO de una empresa. Entonces aquí no estamos velando por las utilidades de una empresa o un ministerio o una institución del Estado, estamos velando para lo que somos como funcionarios públicos. Debemos trasladar esas decisiones en beneficio de la población. Eso es lo que está haciendo el presidente Bukele. No estamos buscando utilidades, no estamos buscando, o sea, esa es la razón por la que no lo hacían antes. Antes estaban cuidando, qué sé yo, sus salarios, sus camionetas, sus dinero para sus otras empresas, yo no sé. Ahora no, ahora sí realmente el Estado se aprieta el cincho y los beneficios de que el Estado se apriete el cincho y tome este tipo de medidas vienen a ser trasladadas a impacto como ciudadanos. En el caso de CEL específicamente y el sector energético es a que no nos suba nuestra factura de la energía eléctrica. Hay un jugador importante en esto y no solo es las generadoras de energía renovable, sino también son las distribuidoras. ¿Cómo ha sido el diálogo con ellas?
Bueno, aquí el presidente Bukele es una persona de mucho consenso y de igual manera nosotros tenemos que consensuar todo tipo de acciones por los protagonistas que estamos involucrados, privados y públicos. Claro. Entonces sí ha habido un diálogo con las distribuidoras de energía eléctrica, las cuales también se han sumado a este esfuerzo para que no haya un impacto en el bolsillo de los salvadoreños con un incremento en energía eléctrica. Nos hemos puesto de acuerdo, ha habido discusiones, obviamente antes nadie velaba por esto, obviamente hoy ya hay una cabeza de Estado que vele por nosotros, pueblo salvadoreño, claro, que es el presidente, y obviamente nos sentamos con ellos de verdad a discutir, en donde ver, miren, ustedes, o sea, ¿de qué les sirve tener clientes que no vayan a poder pagar el recibo de la luz? Entonces, apoya al Estado a que se mantengan los precios de la energía, de qué manera podemos apalancar esta crisis, y realmente esa fue la discusión que se tuvo con ellos y obviamente llegamos a buenos términos y este es el resultado. Claro, el resultado para el pueblo salvadoreño. Vamos a irnos, Daniela, a la primera pausa de esta noche. Al regresar venimos hablando, hemos conversado de hecho con algunos pequeños, dueños de pequeños negocios también, y nos han contado y nos han dado las impresiones sobre todo de este beneficio que se ha trasladado directamente al pueblo salvadoreño a través de la visión del presidente Nayib Bukele. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros esta noche, en esta noche de viernes 25 de marzo de 2022. Estamos conversando con el titular de CEL, Daniel Álvarez. Estamos hablando precisamente sobre esta iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele para estabilizar, frenar el incremento de precios en la energía eléctrica. Obviamente un beneficio que se traduce en alegría, en estabilidad para el pueblo salvadoreño. De hecho, el gobierno continúa realizando esfuerzos en diversas materias para apoyar a los salvadoreños en su economía. Uno de nuestros equipos consultó a la población al respecto y le tenemos todos los detalles y reacciones en el siguiente informe. Don Morris tiene varias décadas viviendo de su oficio. La carpintería le abrió puertas. Y para hacer su trabajo de forma profesional y con finos acabados, es necesario el uso de maquinaria. Pero esas máquinas consumen energía eléctrica. De ahí que se muestre conforme con la estabilidad en los precios, lo que le va a reflejar en su factura mensual. Sí, pero ya con eso que van a hacer está bien, va a ayudar algo. Sí. Porque el precio se va a mantener estable. Se va a mantener estable. Gracias a Dios, no va a subir. Esta nueva medida de respaldo a la economía familiar impactará en beneficio de cada hogar, entre ellos los que tienen negocio en casa. Doña Maritza tiene una tienda. Pues me siento contenta que vaya a bajar más, mayormente por ser madre soltera. Sí, es más difícil la situación. Edwin Escalante trabaja como agente del CAM del Puerto de la Libertad y comenta que en su caso particular el beneficio también será tangible. En mi persona estoy agradecido porque nunca había visto esto con los otros presidentes, pues, ¿verdad? Agradecerle a Nayib Bukele, ¿verdad? Y que seguiremos con él. Por normativa, las tarifas de la energía eléctrica deben ser revisadas, pero gracias a las medidas económicas que buscan el beneficio de la población, los salvadoreños no serán afectados. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Bueno, y esta es una de varias reacciones, Daniel, precisamente a esta medida anunciada por el presidente Bukele. Bueno, de hecho, son reacciones te ponen contento porque eso quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo y que lo agradecen al presidente Bukele, todas las medidas que están tomando realmente para ellos, para quienes trabajamos nosotros. Te digo la verdad, o sea, eso te satisface, que es parte de tu trabajo, que venga y de verdad haya un beneficio para la gente. Antes no era así, antes era un beneficio para unos pocos, hoy no, hoy se piensa en el 100% de la población. Claro, y sobre todo cuando vemos que el barril del petróleo cada día sigue incrementando. Exacto, mientras sigue el conflicto
que eso no lo controlamos, el barril del petróleo va a seguir subiendo. Va a haber un momento en que tal vez se estabilicen los precios del petróleo, pero no sabemos cuándo va a ser. Claro. Pero mientras eso sucede, lo menos que podemos hacer es tomar medidas para las cuales no nos impacte tanto en nuestro bolsillo. En 2008 vimos una crisis donde estaba el Partido Arena, y en el 2011, recuerdo yo, hubo una crisis también económica en el gobierno del FMLN, y recuerdo que en ambos años, y por registros también periodísticos que tenemos, nunca se habían tomado medidas como estas. Sí, o sea, porque aquí se está pensando en la economía de un país, no en la economía de unos pocos. Ahí no se tomaban estas medidas. ¿Por qué? Porque ningún político de ese momento, ¿tú crees que se iban a bajar el salario, iban a dejar su camioneta o iban a dejar su guardaespaldas? No, no lo iban a hacer. Entonces ellos no tomaban este tipo de medidas, querían mantener un status quo. Aquí no, aquí, dicho sea de paso, pues, o sea, tomar este tipo de medidas, que incluso en pandemia ya pasamos una crisis. El país creció en 2 dígitos, más de 10%. El país tiene récord en visita de extranjeros, en turismo. Exportaciones también. Tiene récord en exportación. Eso quiere decir que vas por el camino correcto. Si apalancaste esas crisis económicas, bueno, no solo viene a dar al pequeño empresario, o viene a la persona de la tiendita o la pupusería, también a la gran empresa le aplica. Y esa gran empresa tiene gente que trabaja para ellos. Esa gran empresa sigue produciendo. ¿Por qué? Porque no le está afectando el impacto del incremento del petróleo también y su materia prima con energía eléctrica. Eso es un efecto de cascada y un círculo virtuoso en donde, insisto, en donde el que se tiene que amarrar el cincho y el que tiene que hacer estas medidas y el que tiene que canalizarlas al país es el gobierno. Claro. Y esas son las decisiones que ha tomado el presidente Bukele y esos son los resultados. O sea, vuelvo a repetir, en época de pandemia, en época de crisis, tenemos crecimiento económico récord, tenemos exportaciones récord, tenemos turismo récord, o sea, habla por sí solo, en donde estás velando por un país, no por unos cuantos. Claro, y además de un reconocimiento internacional en el buen manejo de la pandemia. Exacto, o sea, gracias a Dios han habido muchas alzas, se ha repetido varias tipos de virus, no recuerdo cómo se llaman, pero cepas. Las cepas, han habido varias. El Salvador no ha sufrido de la manera en que lo han sufrido otros países, por ese cuidado que tuvo y por esa anticipación que tuvo el presidente. Ahora está haciendo lo mismo. Los impactos no los vamos a sentir hoy, que de hecho, dicho sea de paso, sí estamos sintiendo un poco de eso, pero dentro de 3 meses puede ser peor, dentro de 6 meses se puede encarecer todavía más. Solo miremos la crisis que hay en Europa en este momento. ¿Qué hizo Europa? Europa sí puede ser que hayan tomado medidas frías y solo estaban viendo medidas puramente frías y en papel. El presidente Bukele no lo hace así. El presidente Bukele sí está pensando en la persona que tiene su tiendita, en la persona que es madre soltera. Y adicionalmente en la industria, adicionalmente en el turismo. Es un beneficio en cadena, ¿no? Exactamente. O sea, aquí, insisto, las políticas se hacen para un país, no para un sector específico. Claro. Yo pido también a producción que me ayude también con un gráfico, y es que también el gobierno va a cubrir, o en este caso CEL, va a cubrir la demanda de energía eléctrica de ANDA para evitar precisamente incremento en la factura de este servicio. Entiendo también se ha reformado un decreto específicamente que tiene que ver con este tema, y ahí lo estamos viendo. CEL cubre la demanda de energía eléctrica que ANDA utiliza para que no exista un incremento en el precio de la factura de agua potable para los salvadoreños. Esto en español, Daniel, ¿qué significa? Esto significa que el ANDA, uno de sus mayores materia prima es energía eléctrica. Y el ANDA, por su naturaleza, es agua potable. Nosotros hicimos también la misma naturaleza, la energía eléctrica, diciendo que es un servicio público. Claro. El agua también lo es. Y adicionalmente que el agua es un derecho. Entonces, y para que tampoco la crisis golpeara la tarifa del agua, nosotros venimos y vamos a suministrarle al ANDA la electricidad para que sus bombas sigan funcionando
adicionalmente a un precio preferencial. Si hay algún impacto, pues le vamos a quitar las moras, le vamos a quitar los intereses que sea por impacto en el crecimiento del alza de la energía eléctrica o del petróleo. Entonces ahí lo que está haciendo la CEL es simplemente apoyando al ANDA, que es otro servicio público, para que el pueblo salvadoreño no vaya a sufrir un incremento en la tarifa de agua potable. Entonces estamos protegiendo dos cosas al mismo tiempo: la tarifa eléctrica que llega a nuestros recibos y al ANDA con esta tarifa, protegiendo al usuario final para que no nos llegue más el recibo de agua. Claro, y eso es también una forma de trabajar en equipo. El gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado desde que arrancó en que sus instituciones trabajan en equipo a favor de la gente. Exactamente, o sea, que aquí no somos islas, aquí no somos feudos, aquí aquí respondemos a un solo gobierno en el cual todas las instituciones tienen que trabajar de manera articulada para el beneficio público. Vuelvo a repetirlo, somos funcionarios públicos, no somos dueños de instituciones, no somos dueños de ministerios, no somos dueños de... No, sí, tenemos que trabajar de una manera en perspectiva al bienestar de un país completo. Si el gobierno no trabajara de esa manera, que esa es la línea del presidente Bukele, pues tuviéramos lo que sucedía en los gobiernos anteriores, en donde funcionarios por intereses personales que se discutían, el presidente ANDA era enemigo del presidente de CEL, sí, precisamente por la tarifa eléctrica. Si ni Fortín ni David López eran dueños ni de ANDA ni de CEL. O sea, no, ANDA y CEL le pertenece al Estado, que el Estado nos pertenece a todos. Entonces hay que trabajar de esa manera, porque al final lo que estamos haciendo acá es que el agua y la energía eléctrica no sufran incrementos que no podamos soportar. Claro, ante una situación obviamente que no está en nuestras manos, pero que el gobierno, tal como lo decía el presidente, está haciendo todo lo posible para aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Daniel, vamos a hacer la segunda pausa y al regresar venimos con las conclusiones del tema de la factura eléctrica, porque hay otros temas también importantes. Ayer, de hecho, se registró la visita de un magnate mexicano para conocer la visión precisamente de la geotermia y, por supuesto, de la minería de Bitcoin. Venimos hablando de esto al regresar. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Aprovecho esta hora de la noche para saludar a la diáspora, nuestros hermanos salvadoreños que todas las noches nos sintonizan, están pendientes de esta entrevista y por supuesto de todos los comentarios que dejan en redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí siempre con nosotros en el espacio de la entrevista, que también lo realizamos con muchísimo cariño para todos ustedes todas las noches. Hoy estamos conversando con el presidente de CEL, Daniel Álvarez, y estamos hablando precisamente sobre el tema de la factura eléctrica, el valor de la factura eléctrica como tal que llega a los hogares salvadoreños. Entonces se va a mantener igual, intacta. Sí, ahorita eso es lo que han hecho los decretos, que nosotros podamos diferir esos incrementos de esa tarifa y con la producción de la energía de CEL, pues controlar el impacto del valor por energías renovables. Claro. Ahora bien, yo creo que también aquí vale la pena mencionar, Daniel, que es momento también de cuidar la energía, ¿no? Yo creo que hay que hacer el llamado importante para que si usted no ocupa el foco, apáguelo. Si usted no utiliza el microondas, apáguelo. Es decir, hay que crear una responsabilidad de parte del ciudadano. Y pongo esto en la mesa, Daniel, porque yo sé que el gobierno está haciendo los esfuerzos, pero de pronto si el pueblo salvadoreño, la gente, consume más de lo que está precisamente consumiendo el mes pasado, obviamente va a ser bien difícil. Sí, o sea, tanto el agua, la energía eléctrica, la gasolina, bueno, dependiendo de cuánto consumamos, así vamos a gastar. Claro. Es como si utilizamos más nuestro vehículo, vamos a consumir más combustible. Si mantenemos la luz encendida y no estamos en el cuarto, pues obviamente se nos va a disparar el valor de nuestra factura. Si barremos la calle con manguera, obviamente nos va a salir más de agua potable. Entonces, sí, aquí también eso es algo que tiene que ser trabajo de todos. Todos tenemos que poner nuestro
nuestra contribución hacia la crisis, y tenemos que cuidar los recursos, pues, o sea, ya el Estado está haciendo todo lo que está en sus manos para que esto no lo afecte. Bueno, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que tampoco nos golpee esta crisis. Solo porque se mantiene estable el recibo de la luz, pues no gastemos más luz. Solo porque se le ha quitado los ciertos impuestos a la gasolina, pues no es que quiere decir que ocupemos más nuestro vehículo, más de lo que ya lo utilizábamos, solo por hacerlo. Tampoco quiere decir que vamos a tirar el agua, tras que el agua es un recurso sumamente vital para todos. Hay que cuidarla, es algo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Por supuesto, es el mensaje claro también que enviamos también aquí en Canal 10 para todos ustedes. Hay que cuidar la energía, este recurso importante, y ya obviamente el gobierno ha tomado medidas, el presidente ha tomado medidas, así que sin duda vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre en los próximos meses. Daniel, hay otro tema importante también y quiero traer a cuenta lo que está ocurriendo con el tema del Bitcoin. Sabemos que CEL a través de la Geo tiene mucho que ver, tomando en cuenta que ahí se encuentra la minera en la geotérmica Berlín. Y quiero colocar esta nota esta noche, y es que, a ver, el presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió, de hecho, en su despacho con el CEO y fundador de una multimillonaria empresa para sostener un encuentro sobre los logros de El Salvador y el mundo de los criptoactivos. El mandatario salvadoreño también recibió en su oficina a uno de los hombres de negocios más influyentes de México. Estamos hablando de Ricardo Salinas, quien también se encuentra en El Salvador, o vino a El Salvador, para conocer más sobre el Bitcoin. El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió en casa presidencial a dos de los hombres más influyentes del mundo: el CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao, y Ricardo Salinas, reconocido empresario, con quienes en dos encuentros diferentes abordó los temas que tienen que ver con el mundo de las criptodivisas y el ejemplo de El Salvador al convertirse en la primera nación en adoptar el Bitcoin. Con Changpeng Zhao, la reunión se centró en los proyectos que el país tiene planeado realizar y que se fundamentan en la adopción del Bitcoin. Zhao también destacó la valentía del presidente Bukele para convertir a El Salvador en el primer país del mundo con Bitcoin como moneda de circulación legal. Además, mostró su interés por conocer todos los proyectos como Bitcoin City o la emisión de bonos Bitcoin que va a impulsar El Salvador en los próximos días. Por su parte, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego también mostró su fuerte interés de inversión por el Bitcoin. Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México según la revista Forbes, tan solo por detrás de Carlos Slim, el más rico de aquella nación. El multimillonario mostró interés también en invertir en la minería de Bitcoin, abasteciéndose de energía geotérmica, ya que su grupo empresarial opera la Geotermia Demo de San Pedro, ubicada en el estado de Nayarit, en el oriente de México, similar a las operaciones mineras en El Salvador. La planta genera electricidad a partir de un depósito volcánico presente en aquella región. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Importante. Esto sin duda nos pone en el mapa también de las inversiones y todo el tema de las inversiones que van creciendo, ¿no?, día a día a través de la visión del presidente. ¿Cuál es la visión, de hecho, Daniel, de CEL y por supuesto la visión del presidente Bukele en este tema? Es decir, ayer el presidente Bukele no recibió a cualquier empresario, recibió a dos importantes empresarios, uno experto en criptomonedas y otro queriendo incursionar en este tema. Bueno, sí, de hecho hay muchísima expectativa a nivel internacional por lo que se está haciendo en El Salvador, y uno de los comentarios que hizo el señor Salinas fue, vino a aprender. Él opera una planta geotérmica y en México, opera una planta geotérmica en México, y quería ver lo que nosotros estábamos haciendo en la planta de Berlín. Nos pone de ejemplo. Por supuesto, incluso él estaba haciendo un reconocimiento que él no conocía el proceso de ciclo binario en México, y él tiene una planta muy distinta a la que tenemos nosotros. Y de entrada él quiere ver una posibilidad de cómo poner un ciclo binario en su planta en México. Adicionalmente, de cuál es esa visión de
haber tenido esa iniciativa de una minera de Bitcoin en la planta geotérmica. Hay algo que siempre lo hemos dicho, el recurso geotérmico es algo muy valioso que tiene El Salvador. Muchos quisieran tener ese recurso, son muy pocos los que lo tienen y El Salvador tiene muchísimo potencial geotérmico. Es una de las energías más estables, es una de las energías que, cuidando el recurso, por ser renovable, puede durar muchísimo tiempo. Produce 24/7, no dependemos de lluvia, no dependemos de que pase una nube y nos tape un panel solar, no dependemos si hay viento o no hay viento. Es una energía muy similar al petróleo, solo que el petróleo se va a acabar y punto. Por eso usted le dice el petróleo blanco. Exactamente, tener geotermia es como tener petróleo, la única diferencia, el petróleo se acaba, la geotermia, si se cuida el recurso, puede seguir produciendo por muchísimos años. De ejemplo, nuestras dos plantas, la Aguachapán funciona desde los 70s. Entonces, cuidándolo, ahí lo tenemos y podemos seguir explotando eso y podemos buscar alternativas para generar recursos, como lo es la minería de Bitcoin. La electricidad y la conectividad es la materia prima para poder hacer minería de Bitcoin, que tiene un valor y se vuelve un activo, en el cual eso se puede seguir invirtiendo para poder seguir haciendo plantas geotérmicas, para poder seguir aumentando la matriz energética de El Salvador en energías renovables, para poder seguir tomando acciones como las que se está tomando en ese momento en una futura crisis y depender menos del búnker. O sea, prácticamente esa fue parte de la conversación con el señor Salinas, esa visión que se tenía y de cómo estaba siendo vista con la minería de Bitcoin en el proyecto geotérmico. De hecho, ahí estamos viendo imágenes, pido a producción también que me las regale para que podamos ver a detalle precisamente de esta visita de este magnate mexicano que quiere, precisamente ya lo decía el presidente Álvarez, quiere conocer la visión que tiene la minería Bitcoin en El Salvador. De hecho, el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, que, a ver, él es el tercer multimillonario más rico de México, según la revista Forbes, y obviamente entre los objetivos de su visita en el país fue precisamente conocer la minería Bitcoin en El Salvador y la expansión de los proyectos geotérmicos del país. La visita fue, entiendo yo, Daniel, en la planta geotérmica de Berlín, en Usulután. Sí, fue en la planta geotérmica de Berlín, Usulután, donde está la planta de minería Bitcoin. Él estaba muy interesado en ver el ciclo binario, estaba muy interesado en ver cómo nosotros hemos logrado tener esa planta de minería, como por el clima y un montón de cosas que todo el mundo nos decía que eran adversas, pero que probamos que sí se podían hacer técnicamente a la par de la planta de Berlín. Cuando usted dice ciclo binario, quizás para que el pueblo salvadoreño lo entienda, ¿qué significa? Ciclo binario es una manera de cómo usar el recurso geotérmico. Hay plantas de condensación y hay plantas de ciclo binario. Una es con el calor directo del vapor y la otra es con el calor residual, el agua con el calor residual prácticamente. Son procesos que yo creo que son bastante técnicos, pero son dos tipos de tecnología diferentes que se utilizan para poder hacer energía geotérmica. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que podemos utilizar ambas tecnologías porque nuestro recurso geotérmico nos lo permite. Uno de los comentarios del señor Salinas fue, quisiera tener su potencial geotérmico en México. Nosotros no tenemos su potencial y su riqueza en geotermia como ustedes la tienen. Y obviamente son proyectos que son sumamente ambiciosos. Nosotros expandir la matriz con 95 megavatios adicionales en geotermia, es decir que vamos a tener 50% más de lo que ya tenemos en geotermia. Ahorita tenemos 200, vamos a tener 300 en un tiempo bastante acelerado. Está previsto para 3 años. Todo esto fue prácticamente lo que vio el señor Salinas. ¿Cómo encontró el gobierno del presidente Nayib Bukele la industria geotérmica? Bueno, tal cual las plantas hidroeléctricas
En abandono. En total abandono. O sea, nosotros logramos producir un poco más en megavatios por el recurso geotérmico que hay. Y se hizo el mantenimiento de los campos, no se habían hecho. Solo con hacer el mantenimiento de los campos logramos sacar 7 megavatios adicionales en Berlín. Gracias a esos 7 megavatios adicionales, uno lo hicimos para hacer la planta de minería. O sea, solo para decirte que desde 2007 no ha habido ningún avance en el tema de geotermia. Nosotros solo con hacer un mantenimiento logramos sacar un poquito más de megavatios y tenemos un plan de expansión que se viene que lo tenían engavetado y lo tenían tirado cuando ya estaba ya el recurso, y ahora nosotros lo estamos retomando, por eso es que tenemos este plan de poderlo desarrollar en 3 años. Vamos a hacer la última pausa, Daniel, y al regresar sí me gustaría poder hablar de lo que usted acaba de decir, los planes de expansión precisamente en la geotermia, el recurso, usted le decía el petróleo blanco de El Salvador, que obviamente es sumamente bondadoso y que por supuesto genera energía para el pueblo salvadoreño y por supuesto para el comercio, para la economía de nuestro país. Vamos a hacer la pausa, regresamos, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche conversando con Daniel Álvarez, titular de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa de la CEL, en este viernes 25 de marzo del 2022. Usted hablaba en el bloque anterior, Daniel, sobre la visión que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele para precisamente hacer una expansión de la capacidad en la geotermia. Y nos decía, cuando llegaron ustedes al gobierno, vieron que en efecto la geotermia, al igual que la hidroeléctrica, estaban en total abandono. Y quizás para que también el pueblo salvadoreño tenga una idea, ¿qué tan abandonada estaba? Sumamente abandonada. La encontramos números no muy alentadores, positivos. No muy positivos. Insisto, no habían habido mantenimientos en muchísimo tiempo, no se había cuidado el recurso. Era algo que te daba tristeza realmente de cómo habías encontrado un bien tan productivo como lo era tanto la hidroeléctrica como la geotermia. Ahora ya no es así. Ahora ya es tal el reconocimiento a nivel internacional que nos ha puesto en el mapa. Vamos a tener el foro geotérmico en El Salvador. Por cómo se está manejando ahora el tema de la geotermia, adicionalmente que el presidente Bukele puso en el mapa El Salvador con el tema del Bitcoin. Entonces todos quieren venir a ver qué está pasando en El Salvador y porque esos números de crecimiento económico, esos números de exportaciones, esos números de turismo en El Salvador, o sea, quieren venir a ver todo eso bien que está haciendo ahora. Por eso es que vino Binance, por eso es que vino el señor Salinas. Con esa visión es que El Salvador lo han puesto en el mapa y ahora nos vuelven a ver este tipo de personas que confían en lo que se está haciendo en el país para mejorar la calidad, la economía, etcétera. Quizás para que también el pueblo salvadoreño pueda entender, Daniel, del 100% digamos que la gente que nos está viendo en casa, del 100% de la energía que le llega a la gente en casa, ¿cuánto es el porcentaje geotérmico? El 25% de los hogares, o sea que de cada 100 casas, 25 casas reciben energía geotérmica. Eso es prácticamente lo que significa la geotermia para El Salvador. Es un porcentaje grande. De hecho, son El Salvador proporcionalmente de los países que su consumo en geotermia es de los más altos del mundo. Y eso pues precisamente por lo que te decía antes, la bendición que tenemos ese recurso es bastante. Y el otro 25%, las otras 25 casas de las 100 lo reciben de hidroeléctrica. Entonces solo de energía del Estado, el pueblo salvadoreño, de 50 de cada 100 casas viene de CEL. La mitad. La mitad, exactamente. ¿Y el resto? El resto viene de importaciones, de búnker,
que es lo que nosotros queremos evitar con estos planes de expansión, tanto en geotermia como en energías renovables. Claro, usted mencionaba hace poquito, de hecho, de este foro de geotermia a nivel mundial, que entiendo yo le llaman Conferencia de Alto Nivel de la Alianza Geotérmica Mundial. El Salvador va a ser sede. Sí, puesto que El Salvador ha dado pasos agigantados en el tema de geotermia. Como te lo decía antes, venir y expandir nuestra capacidad geotérmica en 95 megavatios en el tiempo en el que se tiene previsto es algo muy ambicioso y hemos demostrado que sí lo podemos lograr, tanto así que el mundo nos ha puesto los ojos y va a ser un honor que nosotros seamos sede de la Alianza Geotérmica Mundial y la reunión a alto nivel, en donde van a haber ministros de energía, en donde va a estar toda la gente experta en geotermia que quieren venir a ver El Salvador. Bueno, tú viste las imágenes con el señor Salinas, que él tiene una planta geotérmica y estaba impresionado de cómo nosotros estamos operando la geotermia en Berlín. Quieren ver cómo se hacen las cosas acá. Exactamente, cómo se puede mejorar. E incluso también nosotros tenemos que aprender a cómo mejorar y esto nos va a servir para tener experiencias de otros países que tal vez tienen mayor experiencia, que nos la pueden pasar a nosotros y nosotros ponerla en práctica y aún así todavía mejorar más y poder desarrollar más potenciales en todo tipo de energía renovable, no solo geotérmica, porque también tenemos sol, tenemos viento, tenemos nuestra costa, tenemos varios recursos que podemos explorar y que esto siga siendo verde. ¿Hay potencial de energía renovable desde el Estado? Es decir, ¿hay proyectos en marcha? Sí, hay proyectos en marcha. Además de la geotermia. Hay proyectos en marcha. Nosotros estamos trabajando para tener un proyecto eólico que va a ser también impulsado desde CEL. Hay, bueno, la 3 de febrero que está a punto de terminar de generar. A final de año. A final de año va a empezar a generar la 3 de febrero. Tenemos también estudios en energía mareomotriz. Tenemos plantas de biogás. O sea, que eso es más como componente ambiental, ¿no? Sí, la planta de biogás es componente ambiental. Al final y al cabo vas a tener dos beneficios. Vas a limpiar las aguas residuales y vas a producir energía renovable a partir del desecho que viene de las aguas residuales del área metropolitana de San Salvador. Estás aprovechando viento, estás aprovechando olas, estás aprovechando un montón de recursos que tiene El Salvador que nadie los veía. Y ahora sí los estamos viendo y esa es una de las tantas razones de por qué el mundo nos está volviendo a ver, por esa visión que tiene el presidente, por eso de ponernos en el mapa, va a 10 pasos adelante prácticamente, así como lo hizo en la pandemia, así como lo está haciendo con el conflicto de las grandes potencias, así también lo hizo con el Bitcoin. Ahora, eso es lo que nos ha puesto en los ojos del mundo y eso es lo que tenemos que aprovechar. ¿Qué tan importante ha sido, Daniel, y a su criterio, a su juicio, a su análisis, tener una asamblea legislativa a favor del presidente? Así, pues las 11 medidas, hubiéramos tenido una asamblea legislativa adversa, no hubiéramos podido hacer las 11 medidas en el tiempo en el que se hizo. O sea, el día que anunció el presidente que iba a bajar los impuestos a la gasolina, al día siguiente se manda la iniciativa, al día siguiente ya se habían bajado los precios de la gasolina. A medianoche se veía ya. Exactamente, entonces tener una asamblea legislativa que de verdad esté pensando en el pueblo salvadoreño es de verdad, para nosotros es favorable, porque de lo contrario no hubiéramos podido, no sé si te recordás de los problemas que tuvimos durante la pandemia. Durante la pandemia nosotros queríamos hacer y no nos dejaban. Claro. Nosotros lo hicimos de verdad, literalmente en buen salvadoreño a la brava, porque no teníamos de otra manera de cómo hacerlo por toda la oposición que había dentro de la Asamblea Legislativa. Hoy ya no es así, estamos tomando medidas anticipadas para prevenir impactos negativos a la economía.
Claro. Por eso que también decían, y yo conversaba hace poco con algunos diputados y decían es importante que este apoyo continúe a futuro. ¿Por qué? Porque le vas a dar gobernabilidad a los programas y los proyectos del presidente. Por supuesto, insisto, vuelvo a repetir, las discusiones, ojo, siempre van a haber discusiones técnicas y las hay. Yo he estado en las comisiones de la Asamblea Legislativa, pero las discusiones son proactivas. Estamos viendo cómo solucionar un problema. No están atacando porque me caigo mal o porque soy contrincante, sino que realmente estamos viendo de cómo formar una ley que va a venir en beneficio y la regulación en beneficio del pueblo salvadoreño, en economía, en medidas de emergencia, en todo sentido. O sea, realmente agradezco, de hecho, a la Asamblea Legislativa. Llegué pasadas las 9 de la noche con los decretos legislativos y me hicieron dispensa de trámite, y gracias a eso puedo estar aquí contigo platicando de que vamos a detener el incremento en la energía eléctrica. En esa sesión plenaria se vio que de hecho algunos diputados del Partido Arena no estaban presentes, sus curules estaban vacíos. Vimos también algunos diputados del FMLN que también no estaban ahí, y otros estaban levantados y otros simplemente estaban en el teléfono. Y a la hora de votar precisamente para este beneficio del pueblo salvadoreño, vimos una negativa en sus votos. ¿Qué mensaje están mandando estos partidos políticos? Bueno, en realidad, si me preguntas a mí como ciudadano, no quisieron mucho, pues, pero ahora hacen menos. Igual, para mí están haciendo lo mismo que hacían antes. O sea, realmente no están pensando en el bienestar del país, no están pensando en el bienestar de la población. ¿Y qué mensaje están mandando? Pues lo que ya habíamos visto antes. Nunca hicieron nada. No hicieron más que llenarse los bolsillos, tal vez ellos, no sé. Muchos ya están probados de que tenían actos de corrupción fuertes. Bueno, los dos expresidentes del Frente no están prácticamente prófugos. Arena prácticamente tampoco están. Uno está en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el que han dado siempre. No han pensado en el beneficio y en el bienestar del país. Y ahora lo hacen más evidente, simple y sencillamente. Claro. Estamos a punto de despedir, Daniel, pero sí quizás me gustaría reiterar al pueblo salvadoreño, sobre todo aquellos que nos acaban de sintonizar, sobre estas medidas que ha tomado el gobierno y por supuesto a través de CEL. No habrá variación en el precio de la energía eléctrica. No habrá variación en el precio de la energía eléctrica. Estas medidas de emergencia, mientras dure la crisis por las guerras de las grandes potencias, se están difiriendo los costos de la energía eléctrica y los está apoyando en la generación hidro y geotérmica y de todas aquellas renovables para poder estabilizar el incremento por el barril de petróleo. Claro, y reiterar también el mensaje de cuidar la energía. Como todos los recursos. Por supuesto. Bueno, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá con nosotros y por supuesto por contarnos todas estas buenas noticias para el pueblo salvadoreño. Gracias a ti. Gracias. Gracias, pueblo salvadoreño. Con esto finalizamos. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos y escuchamos. Y recuerde siempre estar pendiente de nuestras redes sociales. Hay noticias que estamos compartiendo cada minuto. Buenas noches. Descansen.